que sea libre. El que pueda correr, que corra. El que quiera gritar, que grite. Porque hay libertad. Yo te alabaré, te glorificaré, mi vida te daré, como ofrenda a tus pies. Nada podrá apagar el fuego que arde en mí, aunque mil se levanten, todos tendrán que huir y aún sin fuerzas cantaré. Vamos.
Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mí, buen Señor, para entregarlo. Quiero expresar esas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla, quiero agradar tu corazón. Quiero encontrar esa canción. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en la adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti. Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mí, buen Señor, para entregarlo. Quiero expresar esas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla, quiero agradar tu corazón. Quiero encontrar esa canción. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en la adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en la adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti. 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 Se trata de ti, Jesús. Se trata
Buenos días, hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Les habla Milagro Nóbrega de Maggi y estoy bajo la cobertura de los pastores Luis y Mari Nóbrega. Pertenezco al Centro Cristiano de Valencia. En esta mañana pues tengo el placer de compartir con ustedes una palabra tremenda, una palabra poderosa, una palabra que me hizo reflexionar y pensar. Y este mes hemos estado hablando de las primicias, ¿verdad que sí? ¿Y qué eran las primicias? Las primicias eran lo primero que el pueblo judío cosechaba o lo primero que le ofrecían a Dios, ¿no? Podía ser su primer hijo o su primer cordero o su primera vaca o buey o toro o incluso ofrendas de grano y de alimento. Ahora yo he titulado este mensaje, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Y voy a invitarte a que vamos a orar, porque sin la presencia del Espíritu de Dios no vamos a entender lo que yo les quiero transmitir, lo que Dios les quiere transmitir, mejor dicho, porque no soy yo, sino es el Espíritu de Dios que quiere hablar a través de mí. Espíritu Santo de Dios, en esta hora te damos gracias porque vienes a traer, Señor, una nueva revelación de las verdades que están escritas en tu palabra. Son verdades eternas, verdades establecidas por ti, Señor, pero que muchas veces necesitamos que sea quitado el velo de nuestros ojos para que podamos ver la riqueza que hay en esa palabra, la grandeza que hay en tu palabra y la verdad infalible y el principio espiritual que hay en esa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, traerlo primero implica un sacrificio, implica un esfuerzo de nuestra parte, ¿verdad? Y en tiempos antiguos la gente intentaba cumplir con lo que llamaban la ley de Moisés, ¿no? Pero en este tiempo la gente lo hacía, pero sin tener un conocimiento de Dios. Entonces el Señor me llevó a Oseas 6:6, donde el profeta habla y dice, porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Y yo me paré en esta palabra que dice conocimiento de Dios. En la nueva versión internacional dice, lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Y me puse a pensar en qué época histórica Oseas lo estaba diciendo. Y cuando Oseas lo dice, era porque la gente llevaba las palomas, llevaba los bueyes, los corderos, llevaba las ofrendas de grano, pero no entendía por qué lo estaba haciendo, no sabía a quién se lo estaba llevando, no sabía quién era Dios. Y tú me puedes decir, pero ¿cómo sabes tú eso? ¿De dónde sacas tú que la gente no sabía quién se lo llevaba? Pues Malaquías 1:8 dice que estos sacrificios y estas ofrendas las llevaban defectuosas, llevaban los peores animales que tenían, los llevaban por no dejar. Fíjense que dice, ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tiene nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernante? ¿Creen que estaría él contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Dice el Señor Todopoderoso. Pero más que un reclamo, yo trataba de entender qué era lo que estaba detrás de estas palabras que Dios está diciendo. Y yo creo que lo que Dios estaba diciendo, lo que más le duele al Señor, es que no tenían una relación con Él, es que no lo conocían, es que no era por amor, sino era por imposición, porque se lo habían dicho así, que lo tenían que hacer. Y me fui hasta aquella época y pienso que se perdió el objetivo de los sacrificios.
el objetivo no era mantener a un Dios quieto, o sea, hay una imagen de un Dios que está irado y hay que calmarle esa ira a través de sacrificio, porque eso era lo que hacían los paganos, eso era lo que hacían los fenicios, los cananeos, los pueblos que no conocían al Dios Todopoderoso. Ellos creían, por ejemplo, que si una ciudad era conquistada o era atacada por un ejército enemigo, era porque ese Dios de ellos estaba enojado, porque lo habían disgustado de alguna manera y había que volverlo a contentar. Entonces, en ese tiempo, por ejemplo, se ofrecían sacrificios de bebés o de niños pequeños a Moloch, y se colocaban en los brazos de una estatua y estos niños eran sacrificados a través de fuego, porque lo que se pensaba en esa época era que tenías que mantener agradado a ese Dios, pero no había una relación con Dios, era para evitar la calamidad, para que no viniera sobre ellos nada negativo. Entonces cuenta la historia que, por ejemplo, en la ciudad de Cartago, ellos fueron conquistados. Y dice que ellos asumieron o pensaron que su Dios estaba enojado con ellos y por eso les había quitado la protección. Y por lo tanto ellos decidieron sacrificar 300 niños, así lo dice la historia, de 300 a 500 niños. Entonces, le voy a decir algo, yo me puse a leer y me di cuenta que el pueblo de Israel cayó en estas prácticas junto con los otros pueblos. ¿Y por qué cayó en estas prácticas? Porque no conocía a Dios, porque no llegó a entender cuál era el objetivo de los sacrificios. Y yo quiero decirte a ti que el objetivo del sacrificio era establecer una relación con Dios, era que el hombre se pudiera acercar a Dios. Si tú ves en Levítico las ofrendas y los sacrificios, dice ofrenda por el pecado. ¿Y qué es el pecado? Es lo que nos separa de Dios, es la barrera que nos impide tener comunión con Él. Entonces lo que Dios estaba buscando era, hijo, quita la barrera para que yo me pueda comunicar contigo. No se trataba del animal en sí, se trataba de un acercarse a Dios, de un tener comunión con Dios, de una relación con Dios. ¿Sí me entiende? Entonces también estaba la reina del cielo. Y los israelitas también cayeron en eso, en hacer tortas y le ofrecían a la reina del cielo, porque decían que ella podía darle, era la diosa de la fertilidad, que podía darle hijos, o sea, por los beneficios, o por lo que podían recibir de esa deidad. Pero lo que a mí me hace, lo que a mí me impacta de todo esto, es que el pueblo de Israel pensaba que la paz y la prosperidad que tenían en ese tiempo había sido gracias a esos dioses paganos. O sea, que no se lo adjudicaban al Dios Todopoderoso, al Dios verdadero, cuando era el Dios verdadero, el Dios que está en la Biblia, que había estado cuidándolos durante todo este tiempo y que había impedido, ¿verdad?, que viniera la desolación, que viniera el hambre y que vinieran tantas cosas. Entonces, también, déjeme decirle algo, ¿verdad? Uno cree que las primicias es algo de ahora o es algo antiguo, pero los paganos también ofrecían sus primicias. ¿Entiende? Entonces, hubo un momento en el cual Dios dijo, ya basta, no me traigan más nada. No quiero que me sigan trayendo alimentos, animales, sin entender, sin saber quién soy yo, sin tener una relación conmigo. ¿Cuál es la esencia? Entonces, si tú no entiendes el por qué llevas una ofrenda a Dios, es mejor que no lo hagas, porque Él está diciendo, yo prefiero que tú me conozcas, que tú sepas cómo soy yo y quién soy yo, a que traigas algo.
¿Cuál es el interés de Dios? Que lo conozcamos, que tengamos una relación con Él. Estaba yo hace unos días meditando y pensando, y el Espíritu Santo puso en mi mente esta palabra, ginosko. Ginosko es una palabra griega. Y me fui a Google y dije, Señor, ¿qué me quieres decir con esta palabra? Ginosko significa conocer, pero no es cualquier conocimiento, y ya le voy a explicar. Aquí usted sabe que las palabras griegas son especiales porque no se traducen como una sola palabra. Se pueden traducir hasta con 10 aplicaciones diferentes. Entonces, también significa percibir. Y percibir yo pudiera también parafrasearlo o colocarle el sinónimo de sentir. O sea, que Dios quiere que yo pueda sentir su presencia. Hay gente que no le gusta este término y dice, no podemos vivir de sentimientos, usted tiene que estar centrado. Perfecto, pero también somos seres humanos que tenemos emociones, que tenemos sentimientos y podemos experimentar la presencia de Dios, podemos llorar en su presencia y podemos percibir su presencia, y así como podemos percibir la presencia de Dios, también podemos percibir la presencia demoníaca, pero eso es otro tema. También esta palabra dice entender. No solamente es conocer y saber, sino entender, o sea, llegar a un nivel de comprensión mayor. Esta palabra también es reconocer. Cuando yo puedo reconocer que algo viene de Dios y puedo reconocer que algo no viene de Él, darse cuenta que Él está allí. A veces podemos tener una persona cerca, pero no nos damos cuenta de que esa persona está allí. Llegar a conocer. Ahora, conseguí mucha información sobre esta palabra. Dice, es el conocimiento que tiene un principio, un desarrollo y un logro. Y así es como cuando conocemos a Dios. Dios sabe que no lo vamos a conocer completamente ni totalmente. Pero Dios quiere que en algún momento comencemos a relacionarnos con Él, comencemos este camino de conocerlo a Él, de intercambiar con Él, ¿sí? Porque hay una diferencia entre yo recibir información solamente de Dios a yo poder tener un intercambio con Él. ¿Intercambiar qué? Bueno, ideas, deseos, peticiones, conocerlo a Él, conocer a Dios. Y aquí dice que ginosko es la idea de un conocimiento que es verificado por la experiencia como conocimiento verdadero. Es decir, que yo puedo tener una información de Dios, pero yo misma verifico que esa información es real a través de lo que yo puedo experimentar en mi vida, y puedo decir que Dios es real porque yo lo he vivido. Ahora vamos a hablar de 3 tipos de conocimiento. Hay un conocimiento teórico, ¿verdad? Y es el conocimiento que nosotros podemos tener cuando estudiamos la palabra de Dios. Y aquí habla de un Dios, ¿verdad? Es un conocimiento teórico, pero mucha gente se queda en el conocimiento teórico y no va más allá. Los judíos tenían mucho conocimiento teórico. Y no está mal que tengas un conocimiento teórico. Pero yo te pregunto a ti, ¿quién es Dios para ti? ¿Lo conoces tú? Ahora, ¿de dónde viene tu conocimiento de Dios? ¿De la Biblia? Ok, el segundo conocimiento es el conocimiento por observación o por experiencias de otros. Y este conocimiento es cuando tú comienzas a escuchar los testimonios de otras personas. Ah, mira, a él le pasó esto.
Ahora yo te pregunto, pero tú, ¿dónde está tu vivencia? ¿Dónde está tu experiencia? Y conocer a Dios de esta manera tampoco es mala. Yo le voy a decir que en mi caso, cuando yo conocí a mi esposo, que éramos novios, él había tenido sus experiencias con Dios y yo había tenido las mías y no eran iguales. Porque Dios tiene una manera de tratarme a mí diferente a como lo trata a Él. Y yo puedo reconocer la voz de Dios de cómo Dios me trata a mí, de cómo Dios me habla a mí, de lo que yo he vivido con el Señor. Pero sin embargo, mi conocimiento se amplió cuando yo comencé a escuchar la experiencia de Él. Y cuando yo comencé a escuchar la manera como Él se relacionaba con Dios y lo que Él conocía de Dios, yo a veces le decía, ¿en serio? ¿Dios te dijo eso? ¿O eso pasó de esa manera? ¿O tú lo viviste de esa forma? Porque Dios quería revelársete a ti una cualidad, una característica específica. Entonces, nosotros podemos también aprender de Dios a través de la experiencia de otras personas. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente se queda allí. Y Dios no quiere que te quedes allí. El tercer tipo de conocimiento es el conocimiento que viene por experiencia propia. No es lo mismo ver cómo otros reciben sanidad a decir yo fui sanado. Dios me sanó a mí. Y en Juan 9 vemos el caso de un hombre que era ciego de nacimiento. Y este hombre, cuando le vienen a interrogar, ¿quién te sanó? ¿Cómo fue? Cuéntanos, viene la gente. En el versículo 25 dice, si es pecador, yo no lo sé, porque estaban acusando a Jesús de que lo había sanado. El hombre dice, si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Entonces, ese conocimiento experiencial, de experiencias, es algo muy valioso. Nadie te va a convencer de lo contrario porque es algo que tú has vivido, es algo que tú sabes. Y mucha gente conoce a Dios de manera teórica, pero no lo conoce por experiencia. Si tú tuvieras una balanza aquí ahora, ¿verdad? Si tuviéramos aquí una balanza, ¿qué pesaría más? ¿Tu conocimiento teórico o tu experiencia? En el caso de la gente que conoce mucho la teoría, pero no tiene la experiencia, eso tiene cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? Como punto negativo es que es una persona que puede hacer las cosas mecánicamente, porque se lo dijeron, porque otro se lo dijo, porque su mamá lo instruyó, porque ve a otros hacerlo, pero no ha tenido la experiencia con Dios. A veces tenemos prejuicios de ciertas personas. ¿No le ha pasado que, a mí me ha pasado, que a veces la gente se me acerca y tenía una imagen de mí y después que me conoce, que habla conmigo, que intercambia palabras y eso, me dice, bueno, yo tenía otra idea de cómo eras tú. Yo pensaba que tú eras esto, pero me he dado cuenta que tú eres esto. ¿Sí? Entonces, a veces con Dios nos pasa eso mismo, cuando estamos lejos, cuando no intercambiamos con Él una relación, tenemos una idea de Dios y podemos pensar, no, es que Dios es así, y cuando nos acercamos a Él y tenemos ese trato con Él, nos damos cuenta que Él no era como nos lo habían contado. Y por eso Dios está diciendo, quiero que me conozcas tú a mí en una relación personal. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 13:9 que en parte conocemos y en parte profetizamos. Y es cierto,
Tú puedes conocer una parte de Dios, un aspecto de Él, una característica de Él específica. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces, si tú tienes mucha teoría en tu cabeza y poca experiencia, yo oro para que toda esta teoría pueda ser revelada a ti en experiencia. En un tiempo de mi vida yo tenía mucha teoría, pero no tenía la experiencia. Y tuve que tener un encuentro con el Señor y experimentarlo como libertador, como sanador y como muchas otras cosas más para poderlo conocer. Y me acuerdo que en ese tiempo yo le dije al Señor, Señor, si tú eres real, haz algo conmigo. Si tú estás vivo y es de verdad todo lo que yo he leído acá, pues que yo pueda tener paz, que yo pueda ser liberada, que yo pueda ser sanada. Y el Señor lo hizo y me demostró que Él es real y que Él es verdadero y que su palabra es verdad y que permanece para siempre. Entonces, si tú tienes mucha teoría y poca experiencia, tú necesitas tener experiencias con Dios, porque solo este conocimiento es un conocimiento limitado. Vamos al caso número 2. Tú puedes tener mucha experiencia. No, bueno, yo siento a Dios, yo he tenido cosas con Dios, pero no conoces la palabra. Es peligroso. Hay un desbalance. No estoy diciendo que sea malo tener experiencia, pero ¿qué pasa con las experiencias? Que a veces nos falta el fundamento, nos falta la doctrina, nos falta cómo puedo interpretar esto que estoy viviendo si no tengo el fundamento claro. Puedo caer en errores, puedo desviarme, puede venir un espíritu demoníaco de engaño y de error y puedo hacer cosas que no debo hacer porque no tengo un fundamento, una doctrina. Entonces, si tú tienes tenido mucha experiencia con Dios, pero no sabes cómo interpretarla, necesitas tener el conocimiento teórico de la palabra de Dios. Porque ¿qué sería lo mejor? Que tú puedas tener un conocimiento teórico, pero que también vayas caminando en ese conocimiento teórico, teniendo la experiencia con Dios, y que ambos conocimientos se complementan. Porque Dios quiere que a la par que conozcamos su palabra, también estamos abiertos a tener experiencias con Él a diario y decir, Señor, es verdad, así como Enoc caminó contigo y experimentó caminar contigo, así también yo puedo caminar contigo y tengo mi propia experiencia, no la experiencia de otros. ¿Sabes lo que le dice Jesús a los saduceos en Mateo 22, 29? Les dice, ustedes se equivocan, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Esta es versión Reina Valera, por eso dice erráis. Pero entonces yo lo parafraseo de esta manera. Ustedes se equivocan porque ustedes ignoran ambas cosas. Ignoran la palabra, ignoran la teoría, ignoran el poder de Dios, ignoran la experiencia. O sea, no conocen a Dios. Ustedes creen que lo conocen, pero no lo conocen porque ignoran ambas cosas. Entonces no se trata de si yo llevo o no llevo una ofrenda, de cuánto voy a llevar, del dinero, y se enfrascan en unas discusiones tremendas, y por internet, por Google, por lo que sea, la discusión, que si el diezmo, que si no el diezmo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuando Dios está diciendo, yo quiero que ustedes me conozcan, y cuando ustedes me conozcan realmente, ustedes van a dejar ese montón de argumentos que tienen, porque yo soy el que soy. Isaías 43:10 dice, ustedes son mis testigos, afirma el Señor. O sea, yo los escogí a ustedes. Dice, son mis siervos escogidos. ¿Para qué? Para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno
después de mí. Y te voy a dar una clave. Está en el Salmo 25:14. Una clave para tener una comunión íntima con Dios. Y el salmista decía, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, el primer brazo que se enciende en la menorá profética es el del temor a Dios. Pero después del temor a Dios, que dice que a los que le temen tendrán conocimiento de Dios. Él les dará a conocer su pacto y sus verdades, que es otra de los brazos de la menorá, que representa un mismo espíritu. Y todo esto, los brazos representan las 7 características como se puede manifestar el Espíritu de Dios. Y si usted quiere saber más sobre eso, creo que dimos un tema de eso por este mismo canal. Entonces, quiero terminar con esto. Tu conocimiento de Dios va a determinar tu actitud hacia Él, tu conducta hacia Él, y va a determinar tu ofrenda hacia Él. Yo no tengo que decirte, mira, que tienes que ofrendar a Dios, porque cuando tú conoces a Dios, tu corazón se llena de gratitud, de amor, de, no sé, de pasión por Él, y dices, yo no puedo ir a la casa del Señor sin entregarle algo de mí. Y le voy a decir algo. Yo pensaba, ¿verdad?, que nosotros íbamos a entregar las primicias porque nosotros queríamos demostrarle a Dios lo mucho que lo amábamos. Y es así. Pero lo que yo no sabía era que cuando tú entras en la presencia de Dios y le llevas a Él una ofrenda, tú no te regresas con las manos vacías. Este domingo que pasó tocó entregar las primicias. Y este domingo que pasó, una persona que tiene don profético me dijo, el Señor te entregó algo de vuelta. Y lo compartí con otra persona que había llevado primicias y me dice, sí, es que yo estoy alegre, me siento alegre, estoy feliz, como si me hubieran entregado algo, porque lo percibió de esa manera. Y yo dije, wow, Señor, se suponía que éramos nosotros los que te íbamos a entregar algo a ti. Pero Dios responde con algo más grande. Y me fui a la palabra. Me fui a la palabra y vi en la palabra que Abraham pensó que cuando iba a entregar a Isaac en ese sacrificio, perdería un hijo. Y no lo perdió. Ganó toda una descendencia para Dios. Génesis 22:12 dice, ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Otra vez el temor de Dios. Y el versículo 16 dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, a tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces Dios vio que Abraham estaba listo para recibir mucho más, porque estuvo dispuesto a dar. Ana entregó a Samuel y la gente pensó, ay, bueno, Dios le dio el hijo, pero ella lo tuvo que entregar igual. Pero Ana recibió un profeta de Dios. Entonces, si tú entiendes que cuando tú entregas algo, Dios te entrega algo mucho más grande. La gente a veces piensa es que piden mucho.
es que están perdiendo tiempo, dinero, esfuerzo. Pero Dios está pensando otra cosa totalmente diferente. Dios está pensando, ya sé que tienes temor de mí. Ya que como no me has negado lo primero que es en tu vida, yo no te voy a negar a ti lo que yo tengo para ti. Yo no te puedo negar lo que tú anhelas o lo que tú necesitas, porque conozco tu corazón, porque sé que tu corazón es puro para mí. Entonces no se trata de lo que podamos traer. Fíjense que ya en ese tiempo hay un pasaje que dice: estoy hastiado ya de los sacrificios, no me traigan más corderos. Ya no quiero más. Quiero que me conozcan primero, porque si ustedes me conocen, ustedes van a saber quién soy yo, ustedes van a saber cómo acercarse a mí, ustedes van a saber cómo relacionarse conmigo. Y también van a saber cómo yo voy a responder ante esa ofrenda que tú me estás trayendo. Ahora, lo que yo no quiero que Dios diga es: ustedes se comportan como si no me conocieran. Si ustedes me conocieran, sabrían quién soy yo, cómo comportarse delante de mí, cómo acercarse a mí y qué pueden esperar de mí. Vamos a orar en esta mañana. Padre, en esta mañana venimos delante de ti, Señor, a traerte lo que somos y lo que tenemos, y queremos entregar nuestro corazón a ti, Señor. En esta hora, Señor, oro para que el velo sea quitado, Señor, de mis hermanos y puedan conocerte. Padre, oro para que aquellos que tienen un conocimiento solo teórico puedan comenzar a tener experiencias contigo, Señor. Padre, que se abra para ellos una década diferente, una relación personal contigo, Señor, que su conducta pueda ser cambiada, no en base a normas, a reglas, a pensamientos, a perspectivas, no. Que su conducta pueda ser cambiada porque ellos te conocen a ti, tú los conoces a ellos. Tú sabes perfectamente quiénes somos y ante ti no podemos, estamos desnudos. Tú sabes perfectamente quiénes somos nosotros, tú sabes perfectamente nuestras debilidades, tú conoces perfectamente nuestros errores, Señor, y queremos entregarlos delante de ti, Señor. Queremos pedirte que perdones nuestros pecados, Señor, y queremos traer ofrenda delante de ti, Señor, porque nuestra ofrenda es nuestra vida, Señor. Primeramente un corazón puro, contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Padre, perdónanos, Señor, si hemos tenido argumentos, porque no te conocemos realmente. Señor, en esta hora, Padre, que todo argumento caiga en el nombre de Jesús y que te reveles a ellos, Señor, como lo has hecho conmigo, como lo has hecho con mi familia. En el nombre de Jesús, rompemos toda estructura teórica de pensamiento que se ha arraigado en nuestra mente para que no podamos tener experiencias contigo, Señor. Padre, también oro, Señor, por aquellos, Señor, que no tienen conocimiento de la palabra de Dios ni fundamento firme. Padre, oramos para que haya hambre por tu palabra, Señor, para que puedan tener un fundamento y un conocimiento, porque tu palabra nunca pasará, para que puedan interpretar correctamente las experiencias que tienen. Líbralos del mal, Señor. Líbralos de todo espíritu de engaño y de error en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora, Señor, oramos para que esta sea un tiempo, Señor, de conocerte más profundamente, de tener ese entendimiento y ese conocimiento que solo viene por estar en continuo contacto con tu palabra y con el Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Encendemos, Señor, la llama del temor a Dios en las personas que están escuchando este mensaje, porque el temor a Dios debe ser encendido primeramente en tu vida.
porque a los que tienen temor de Dios, Dios les dará a conocer su pacto, les brindará su amistad y tendrá una relación con ellos, Señor. Gracias, Señor, por lo que has dicho del Centro Cristiano de Valencia, que tú fuiste quien nos escogió para que seamos tus testigos, para que te conozcamos y para que entendamos quién eres tú. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, caminaremos contigo de tu mano en este 2021, Señor. Y no solamente caminaremos contigo de tu mano, sino que nos será revelado quién eres tú y cada característica o faceta tuya, para que podamos alabarte y darte gracias, para que no tengamos una imagen distorsionada de quién eres tú, sino una imagen de un Dios compasivo, misericordioso, amoroso, lento para la ira, pero grande en misericordia, grande en poder, Señor. Que no ignoremos la palabra, pero que tampoco ignoremos el poder de Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por tu poder. Te doy gracias, Señor, porque los ojos se abren de aquellos ciegos espirituales, en el nombre de Jesús, para que puedan ver y para que les sea revelada con mayor entendimiento tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Les bendigo, les amo y los esperamos en el próximo domingo por este mismo canal. Dios les bendiga y Dios les guarde.